Le tocaría el uso de la voz a la compañera diputada Ruth Zabaleta Salgado para formular su pregunta y tiene hasta 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida, estimada Rosario. Bienvenida, querida Nubia. Te extrañamos aquí en la Cámara, ya sabes, sigue siendo nuestra compañera todavía. Y bienvenidos todos los funcionarios públicos. Quiero agradecer sobre todo la paciencia que hemos tenido para escucharnos entre todos, pero hacer un pequeño reclamo para aquellos que llegaron al final y han expuesto algunas preguntas aquí que con anticipación ya se habían preguntado. Sin embargo, creo que ha habido tolerancia para poderse contestar. Creo que tenemos que ser justos respecto a cómo nos dirigimos en los tiempos, dependiendo de dónde estamos. Voy a leer, me tomará quizás un minuto, una nota que salió en un periódico. Decía, según datos del Coneval, en el DF la pobreza de capacidades pasó de 9.9% a 10.3%, mientras que la pobreza patrimonial pasó de 29 a 31.8%. Es decir, al finalizar la administración 2000-2005, alrededor de 2.775.000 capitalinos no contaban con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, salud, vestido, vivienda, transporte y educación. Amartya Sen, refiriéndome al mismo autor que la compañera me antecedió hace 2 exposiciones, decía, efectivamente dice que la pobreza debe entenderse como la privación de capacidades y no meramente como la falta de ingresos. En ese contexto, me parece que sería justo reconocer que es la primera vez que estos programas, independientemente de las ventajas y desventajas que le podemos criticar o reconocer a cualquier otra administración pública, a cualquier otro periodo de la administración, es la primera vez que se está vinculando diferentes temas, y en este caso el del combate a la pobreza y la desigualdad, desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde cumplir las metas del milenio, desde cumplir el artículo 4º constitucional y sobre todo de tratar de cambiar que nuestra economía sea una economía incluyente, que permita el desarrollo de todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Pero también quiero aquí hacer una observación. Es la primera vez en una administración pública, y esto no es nada más porque querramos verlo en el papel y a lo mejor a alguien se le ocurrieron cosas muy bonitas, sino el desarrollo de los países, el comparativo, los fracasos de otros países respecto a políticas públicas han arrojado que tengamos que hacer cambios sustanciales en lo que nosotros estamos presentando aquí en la Cámara de Diputados con reformas a las normas y lo que está haciendo el gobierno, en este caso federal, con los programas. Es la primera vez que verdaderamente se está intentando combatir la desigualdad no solamente social, sino la desigualdad entre mujeres y hombres. Y en ese contexto me gustaría escuchar a la secretaria, porque la conozco hace muchos años, aún me jacto de decir que soy su amiga, y hemos tenido la oportunidad de platicar precisamente el combate a la desigualdad sustancial en el aspecto del programa Prospera, que por cierto no es parte del informe que se está discutiendo en la glosa, es un programa que apenas anunció días después de la glosa. En ese aspecto, este programa, ¿cómo va a combatir de fondo la desigualdad? ¿Cómo va a ayudar a tener esa igualdad sustancial? Porque me parece que no solamente es crear programas asistenciales para competir entre los ámbitos de poder federal, estatal y municipal, sino es precisamente cómo logramos cambiar las circunstancias en términos sustanciales de nuestra sociedad. Y en ese aspecto me parece que falta que le demos oportunidad tanto al gobierno federal y en especial a la secretaria, que nos especifique muy bien cómo se vincula este programa con este cambio que nosotros requerimos para lograr la igualdad sustancial. Por sus respuestas, muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz
A la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos de la diputada. Muchas gracias, diputada Ruth Zabaleta, siempre también con mucho cariño, mucho afecto. Lo dijimos cuando se presentó Prospera, lo más fácil hubiera sido quedarnos como estábamos, seguir pagando cada 2 meses oportunidades, la pensión para adultos mayores, seguir con la red de abasto de Liconza como estaba, o la de Liconza con sus tiendas en el Pedregal, pero nosotros nos planteamos lo que el presidente nos indicó. Venimos a transformar, venimos a cambiar, no venimos a administrar, no se trata de eso. Y se trata primero de recuperar la dignidad de las personas. Yo creo que esto es algo muy importante. Entender que son sujetos de derechos, que no se trata de prebendas, de clientelas, sino de derechos que están consagrados en nuestra Constitución y que todos tenemos que contribuir para que se puedan ejercer a plenitud. Segundo, se trata de promover la participación social y comunitaria y de abandonar la política de ventanilla, de estar detrás de un escritorio tomando decisiones. Es más trabajo ir a consultar a la comunidad, a escucharla, pero eso reditúa en mejores programas y en mejores estrategias. Tercero, nos planteamos una profunda reforma de lo social. Es una reforma que no ha pasado por el Congreso, pero que sí ha implicado cambios muy importantes a los programas, y justamente Prospera surge de esta visión, surge de las evaluaciones a las que no se había atendido, porque es un programa Oportunidades muy evaluado, pero no se había atendido a una serie de evaluaciones que indicaban que se tenía que fortalecer y cambiar el programa en aspectos muy importantes. Pero además, en donde se hacía de manera recurrente la observación de que mientras no hubiera la salida productiva, difícilmente íbamos a poder romper con la pobreza. Y entonces había que trabajar desde arriba y desde abajo, desde lo económico, ya lo hemos platicado, y desde abajo, desde una política social de nueva generación que entendiera que los programas de transferencias monetarias deben ser temporales y que la aspiración de las familias que están en esos programas debiera ser salir de los programas de transferencias monetarias, porque precisamente eso significa que dejaron de ser pobres. No se trata de que la gente se gradúe en los programas de transferencias monetarias. Hay familias que tienen más de 15 años ahí, eso no está bien, sino se trata de concebir al programa como una plataforma que mientras se está recibiendo ese ingreso, la familia pueda construir con el apoyo del gobierno las salidas productivas de ingreso, inclusivas, que permitan que en un momento determinado no dependan de esa transferencia monetaria. Porque eso es lo que no nos ha permitido romper con la pobreza, y hacemos como que damos y les damos a la gente, se les entrega una transferencia, y sin embargo, como aquí se ha dicho, las cifras de la pobreza siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, nos teníamos que plantear un desafío que es un gran reto. Yo no tengo bola de cristal, no sé cuántos pobres más va a haber el año que viene, eso se lo dejo a Coneval, pero lo que sí sé es que estamos poniendo sobre la mesa, por instrucción del presidente Peña, un gran cambio, porque estamos hablando de la inclusión social como la estrategia fundamental del gobierno. Estamos hablando de que se tiene que mejorar el ingreso
además de ir al fortalecimiento de las capacidades, además de ir a construir capital humano, tenemos que generar estas posibilidades de un mayor ingreso para que las familias den el brinco y estén por encima de la línea de pobreza y puedan tener un mayor bienestar. Entonces, estos cambios son relevantes, son cambios que no van a dar resultados en el corto plazo. Estos programas, nosotros no estamos diciendo que el día de mañana ya las familias de Prospera habrán dejado la pobreza, pero lo que sí estamos diciendo es que lo que no puede nunca ser un obstáculo es el que un niño o una niña haya nacido en un hogar pobre, que es obligación del Estado mexicano garantizar que independientemente del lugar o del hogar en el que ese niño nació, tenga los mismos derechos, pueda ejercer plenamente esos derechos y en primerísimo lugar el derecho a la alimentación. Aquí se habla de que la cruzada no ha tenido resultados y a mí me sorprende enormemente porque nosotros estamos diciendo que podemos documentar claramente con nombre y apellido 3 millones de mexicanos que tienen acceso a la Cruzada Nacional contra el Hambre y podríamos, si quisiéramos hacer simplemente una cuestión mediática, hablar que son 8 millones, porque si sumamos los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, nos da más de 8 millones de beneficiarios, pero nosotros, en un acto de transparencia y de honestidad, cruzamos los padrones y estrictamente hablamos de 3 millones, porque esa misma beneficiaria del programa Prospera puede tener la leche liconza, y estamos hablándole a la misma persona. Pero si fuéramos tramposos, pues sumaríamos cada programa aparte y diríamos, ¿saben que ahorita la cruzada ya rebasó los 7 millones y ya estamos hablando de 8 o 9 millones de mexicanos? No, aquí se trata de hablar con transparencia y con honestidad, porque estamos haciendo un trabajo serio y se han creado nuevos programas que no existían en la administración y que parten de un criterio elemental. No le podemos pedir a la gente que sea productiva, no le podemos pedir a un niño que aprenda en la escuela si no ha comido lo suficiente, si no tiene la ingesta necesaria para poder tener un rendimiento adecuado. No podemos ir más allá mientras haya mexicanos que tienen hambre. Entonces tenemos, y por eso el presidente, en una visión de futuro, al mismo tiempo que lanza un proyecto de primer mundo en el que, por cierto, participa el gobierno del Distrito Federal, como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, porque nos lo merecemos como país y se lo merece la capital de la República, al mismo tiempo da cuenta del profundo contenido social de su gobierno. Y el segundo gran anuncio de importancia este 1 de septiembre es precisamente Prospera, la necesidad de que combatamos la pobreza a fondo, la necesidad de que empecemos realmente a dejar de administrar y empecemos a transformar la condición de vida de millones de mexicanos. Nosotros estamos convencidos, y concluyo, de que vamos por el camino correcto, que hay muchas cosas que tendremos que ir mejorando, que tenemos que incorporar, y se decía que se sacrificaba la condición de las mujeres con este programa Prospera. Quiero decirles claramente que ONU Mujeres fue parte del equipo de expertos que participó en todo el rediseño del programa Prospera. Tenemos metido el tema de género hasta la médula y el compromiso. Entonces, diputada, sé que usted nos va a seguir acompañando en este proceso que esperamos todos, porque yo creo que es por el bien de México y porque este país no puede seguir siendo un país fracturado, un país dividido, un país que está el país del norte, del centro y el país del sur y del sureste. Necesitamos un país integrado, un país cohesionado, un solo México, lo que decíamos hace un rato, un México incluyente y de un México próspero, que es lo que quiere el presidente Enrique Peña Nieto. Gracias, diputada. Muchas gracias, maestra secretaria. Nuevamente tiene el uso de la voz la compañera diputada Ruth Zabaleta para cerrar su participación.
Solamente un minuto, presidente. Lo que nosotros vemos es que no hay recetas para resolver el problema del combate a la pobreza y la desigualdad, que nos estamos tratando de reinventar y que ojalá que haya un momento en que en lugar de estarnos recriminando lo que nos falló a cada uno cuando estuvimos de responsables al frente de los gobiernos, estemos construyéndonos y reconstruyéndonos con la posibilidad de mejorar las condiciones de los programas y con ello mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y por supuesto que vamos a seguir acompañando al presidente Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Desarrollo Social, de las cosas que se están impulsando para transformar esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Tocará el turno para poder hacer sus preguntas a la compañera diputada Jessica Salazar Trejo, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeros y compañeras legisladores. Bienvenida, secretaria. Gracias. Pues bien, uno de los anuncios más importantes en materia de desarrollo social de esta administración es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Por primera vez se reconoció que un número importante de mexicanos padece de hambre y que no se contaba con una estrategia integral para procurar la seguridad alimentaria de la población más pobre. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social durante el 2012, más de 7 millones de mexicanos sufrían la carencia por acceso a alimentación y además se encontraban en pobreza extrema, es decir, no contaban con acceso a una alimentación suficiente por cuestiones de abasto o porque no cuentan con el ingreso suficiente y además no podían ejercer 2 o más derechos sociales como es la salud, la educación y sobre todo el derecho a la vivienda. La Cruzada Nacional contra el Hambre fue el primer gran instrumento que tiene como objetivo el construir un piso de bienestar básico para los que menos tienen, con un propósito de justicia elemental, que todos los mexicanos tengan garantizada su alimentación. Sin embargo, la nación también demanda que la acción pública sea eficaz en lograr sus objetivos y en representación de la ciudadanía es deber de nosotros los legisladores el hacer un escrutinio minucioso de las acciones reportadas por el Poder Ejecutivo en el informe de gobierno. En este sentido es necesario llamar a cuentas los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que si bien es cierto es una estrategia que involucra a las dependencias federales y a otros órdenes de gobierno, que es encabezada en este caso por Sedesol. Durante el aniversario de la Cruzada Nacional contra el Hambre y en diversas ocasiones en su discurso, usted mencionó que 3.1 millones de mexicanos ya comen mejor. En este contexto resulta conveniente preguntar, cuando usted comenta que 3.1 millones de personas comen mejor gracias a las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿comen mejor a qué se refiere? ¿Es posible identificar por nombre y apellido a estos 3.1 millones de mexicanos y todas las acciones de intervención que las dependencias federales han realizado en estas familias? Por sus respuestas, señora secretaria, muchas gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la voz a la maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, diputada Jessica. Desde luego que estamos nosotros absolutamente conscientes y somos profundamente respetuosos del poder legislativo y de su facultad de escrutinio, porque además ustedes deciden los recursos, desde luego que les compete vigilar y verificar que estos se estén aplicando de la manera más adecuada. Y por ello nos interesa mucho rendir cuentas y realizarlo de manera transparente. Cuando nosotros decimos 3 millones ya comen mejor, es porque tenemos detrás de esa cifra 3.100.000 nombres y apellidos, que están además en la página de la Cruzada Nacional contra el Hambre y a las que ustedes pueden tener acceso.
¿De dónde sacamos esta cifra? Que eso es tal vez lo interesante. Primero, de nuestros comedores comunitarios. En los comedores comunitarios, que actualmente ya son más de 4,000 comedores comunitarios, están alimentándose alrededor de 500,000 de personas todos los días. Niños, niñas, ya lo hemos dicho, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adultos mayores, que decide la comunidad. Nosotros no decidimos, la comunidad decide quiénes son los más pobres que requieren ir al comedor comunitario. Y algo bien importante, nosotros no llegamos a entregar despensas. En el país hay, entre gobiernos estatales, alrededor de 30 millones de despensas y hay hambre y hay pobreza. Y se entregan sin padrones y se entregan sin un escrutinio claro. Los comedores comunitarios son eso, un esfuerzo de la comunidad. La comunidad decide si se acepta o no el comedor. Provee del lugar en el que se va a instalar el comedor. Nombra a sus comisiones, a las que van a cocinar, a las que van a administrar. Y sí, hace un rato se preguntaba que si se cobraba. No, no se cobra. Las comunidades establecen una pequeña cuota de recuperación que va de 1 peso, 2 pesos, y que es para el suministro de leña, si es que cocinan con leña, en algunas localidades así lo hacen, o es para complementar la dieta y lo que se cocina en el comedor. Nosotros solamente entregamos a través de DICONSA los alimentos que se van a cocinar, pero el comedor depende del trabajo de la comunidad. Si la comunidad no trabaja, el comedor se cae. Y aquí verdaderamente es bien importante el reconocer el trabajo de miles de mujeres, una vez más, las mujeres, que son las que mantienen todos los días estos más de 4,000 comedores comunitarios. El otro ingrediente es la tarjeta sin hambre, que son más de 595,000 tarjetas sin hambre, que son familiares y que si multiplicamos por 4 ya nos da más de 2 millones de familias, de personas que están teniendo una mejor alimentación precisamente a través de la tarjeta sin hambre. El otro ingrediente es el programa de adultos mayores, que en todos los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre tiene carácter universal, y que este ingreso que se le da a los adultos mayores está comprobado que es básicamente para alimentación. Los adultos mayores utilizan esta pensión para sus alimentos y sus medicinas. El otro ingrediente es el Antes Oportunidades, Hoy Prospera, que llegó a todas estas localidades, Cruzada Nacional contra el Hambre, y que también es un ingreso que se utiliza precisamente para la alimentación. De la misma manera, la ampliación de la cobertura de Liconza, de la leche Liconza, con más de 500,000 nuevos beneficiarios y una reorientación de beneficiarios en más de 1,600,000. Es decir, también reorientamos el padrón justamente ahí donde más se necesita una leche subsidiada, que debo de decir además que cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos la instrucción del Consejo de Administración de subirla de 4.50 a 5 pesos, y que hemos mantenido el costo de 4 pesos con 50 centavos, porque sabemos que ese es un apoyo directo a la economía familiar de las familias más pobres de México. Entonces, a través de todos estos programas, del programa de seguridad alimentaria de la Secretaría de Agricultura, del programa de producción para el autoconsumo también de la Secretaría de Agricultura, de los convenios que hemos firmado con los bancos de alimentos, que hemos apoyado de manera muy importante y que ellos además alimentan alrededor de 1 millón de personas, es que podemos decir que 3 millones ya comen mejor de como comían, porque antes no comían o no tenían una comida suficiente, tenían un café, tenían un poco de frijoles, pero no tenían una comida nutritiva como ahora tenemos en los comedores de la Cruzada o con la tarjeta sin hambre, porque además son menús que están preparados por nutriólogos y que garantizan una mejor alimentación de todas estas familias. Estamos en un proceso de mejora continua.
en los comedores, por ejemplo, en el caso del Estado de México, y esto es la importancia de la colaboración entre gobiernos. El gobierno estatal está instalando gallinas ponedoras de huevo en cada comedor y un huerto comunitario para que ahí se tenga huevo todos los días y para que ahí se tengan también verduras para complementar el alimento en los propios comedores comunitarios. Estamos haciendo muchos esfuerzos de colaboración. En el caso del gobierno de Puebla, acabamos de echar a andar unidades móviles como comedores comunitarios para que lleguen a diversas localidades de mucha pobreza. Todo este trabajo es un trabajo de coordinación con los presidentes municipales, con los gobiernos estatales, y por eso es que ha tenido éxito y por eso es que nos ha permitido llegar a esta cifra de 3 millones que esperamos para diciembre del año que viene estar en 5.5 millones de mexicanos que ya tienen los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Gracias, diputada. Muchas gracias.